Este es otro ejemplo, dice, diseña un amplificador cuyo voltaje de entrada sea 2 volt pico y su voltaje de salida sea de 6 volt pico, como lo que está mostrado en la figura. Si R1, RI es igual a 3.3 kilo ohms, ¿sí? O sea, la resistencia de entrada es 3.3 kilo ohms, ¿sí? Kilo ohms, aquí falta. Entonces, aquí tenemos, sería la de 3.3 kilos. Ahora, observamos, la señal, esta es la de entrada, esta es la de salida, están en fase, o sea que de entrada tenemos un voltaje positivo y de salida también nos da positivo. Entonces, lo primero que deducimos que es un amplificador no inversor. A continuación decimos, bueno, si es amplificador no inversor, quiere decir que la ganancia de voltaje va a ser igual a 1 más RF entre RI o R2 entre R1, como quieran verlo, ¿sí? Entonces, amplifica y no invierte. Entonces, tenemos la resistencia de entrada. Obviamente, si es amplificador no inversor, quiere decir que la señal de entrada está aplicada a la señal no inversora, ¿sí? Esta señal triangular. Y esta resistencia iría a tierra y que tenemos una resistencia aquí de retroalimentación que es la que vamos a encontrar. Entonces, vamos a encontrar la ganancia de voltaje. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues la ganancia de voltaje es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. De entrada es 2 volts. De salida es 6 volts. Entonces, si dividimos esto me da 3. Entonces la ganancia es de 3. La sustituimos aquí en la fórmula. 3 en esta de ganancia de voltaje es igual a 1 más RF, que yo desconozco, entre 3.3 kilo ohms. Esto nos da que 2 es igual a RF por entre 3.3 kilos. Entonces, RF sería igual a 2 por 3.3 kilos, sería igual a 6.6 kilos. Entonces, mi resistencia es de 6.6 kilos. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, vámonos otro diseño. Ahora, en este caso, este diseño, si se fijan, tenemos un voltaje de entrada que es este, ¿sí? Que es el de 3 volts, por lo que observamos, menos 3 volts, o sea, diríamos que es 3 volts pico. Voltaje de entrada es 3 volts pico. Y el voltaje de salida es este, que es de 5 volts pico. ¿Qué podemos ver? La amplifica, bueno, pero la invierte. Entonces, como la está invirtiendo, podemos deducir que es un amplificador inversor. ¿Sí? Entonces, RF nos dicen que es de 6.6K, entonces hay que poner, esa ya está. Entonces, si es inversor, quiere decir que la señal está implicada a esta señal, a la inversora. Entonces, la entrada no inversora va a tierra. Tenemos nuestro diagrama normal. Entonces, no inversor, pues va la señal aplicada a la entrada inversora. Tenemos la resistencia RF de 6.6K. La RI no la conocemos, o R1, como la quieran denominar. La resistencia de entrada no la desconocemos. Entonces, cuando es amplificador inversor, ¿sí? Pues tenemos que identificar cuál es la ganancia, y sabemos que la ganancia es igual a menos voltaje de salida, 5 volts pico, porque es inversor, entre 3 volts pico, que es el voltaje de entrada, o sea, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Como es inversor es menos, ¿no? Entonces la ganancia de voltaje es igual a menos, entonces 5 entre 3, hacemos la división,
y nos da que es de 1.66 la ganancia, ¿sí? Ahora ya con eso sabemos que la ganancia en cuestión de valores resistivos sería igual a RF o R2, o sea, esta resistencia entre el valor de esta, o sea, el valor de esta entre esta para un amplificador inversor. Entonces, tenemos que RF es de 6.6. RI la desconocemos y esto es menos 1.66. Bueno, entonces, de ahí que RI despejando sería igual a 6.6 kilos entre menos 1, perdón, entre 1.66 porque se van los signos, ¿no? Nos da 3.96 kilos más o menos, ¿sí? Décimas más, décimas menos. Entonces RI es nuestra resistencia. Y ahí tenemos diseñado nuestro amplificador inversor.